Buenas noches, amigos televidentes. Vamos a tratar esta noche el tema del crecimiento de la economía, el balance semestral presentado por el Banco Central, donde indica que la economía ha terminado durante los primeros 6 meses con un crecimiento robusto, un crecimiento de 6.6, y esto ha sorprendido a analistas económicos, economistas y otros cientistas sociales que le dan seguimiento al comportamiento de la economía. Evidentemente que según estos datos del Banco Central, la economía dominicana es de las economías que más está creciendo prácticamente en el mundo, y verdaderamente uno se sorprende por la magnitud del crecimiento que ha tenido la economía durante este primer semestre. Sectores como la construcción, por ejemplo, ha tenido un crecimiento, según el Banco Central, que sobrepasa el 13%, luego seguido por el sector de las zonas francas, el sector salud, y todos los sectores prácticamente tuvieron un crecimiento bastante elevado. Y sorprende en el caso de la construcción, que lo hace dentro de un contexto de aplicación de la ley de lavado de activos, donde se supone que una actividad como la construcción se iba a ralentizar precisamente por las restricciones que esta ley básicamente le impone a estos tipos de sectores. Sin embargo, fue un sector que ha sorprendido a todo el mundo con ese nivel de crecimiento. Pero también hay que señalar que en las actividades básicamente que recibieron créditos, las actividades hacia donde se dirigió el crédito, en parte están más vinculadas con el consumo que con actividades de inversión. Y yo creo que eso es una debilidad, a pesar de que la economía dominicana ha venido creciendo. Sin embargo, si los recursos se dirigen a actividades vinculadas con el consumo y no con la inversión, es obvio que este consumo, este crecimiento no será sostenible. Hay un contexto internacional, un contexto que ofrece riesgos, y eso también sorprende, el hecho de que ante un contexto donde los precios del petróleo están creciendo, donde las tasas de interés también se están incrementando, y que ha generado una serie de procesos de tensiones en mercados como el mercado cambiario. En ese contexto la economía dominicana ha tenido un crecimiento importante. Pero también hay que señalar un lado positivo, y es que el ciclo de la economía dominicana está muy vinculado al ciclo de la economía norteamericana, y la economía norteamericana ha venido creciendo. Sin embargo, aún así, uno observa que este ha sido un crecimiento incluso mucho más alto que el crecimiento de Panamá, que tradicionalmente ha sido una economía que tiene es más competitiva que la República Dominicana, y tiene más posibilidades para captar inversión extranjera por tener un sector financiero bastante robusto. Sin embargo, la economía dominicana sobrepasa el desempeño por encima de todas las economías de América Latina. Obviamente siempre hay el elemento, la debilidad, la falencia de este modelo económico, que crece pero no redistribuye. Y es evidente que esto hay que irlo repensando. No solamente es crecer, también es importante redistribuir. Pero también un elemento que llama mucho la atención es el hecho de que la economía dominicana durante este primer semestre, básicamente los empleos que se crearon, en más de un 70% fueron empleos formales. Sin embargo, cuando uno analiza el semestre anterior, si compara este semestre 2018 con el semestre 2017, en el 2017 la mayoría de los empleos que se crearon en ese semestre fueron empleos informales. Por lo tanto, llama muchísimo la atención estos cambios tan bruscos que ha hecho la economía dominicana para que de repente esté creando empleos formales, cuando hace poco tiempo los empleos que creaba eran informales. También un elemento importante que yo creo que no se presenta en este informe preliminar, quizá por ser preliminar, es dónde se crearon esos empleos, en qué sectores se crearon esos empleos. Evidentemente solo sale un anuncio de la creación de empleo,
pero no sale la distribución de creación de los empleos por sectores. Yo creo que se requiere de tener más información. Esto llama mucho la atención y debe de poner a pensar a gran parte de los hacedores de políticas públicas en la necesidad de crear un Instituto Nacional de Estadística especializado básicamente en las cuentas nacionales. Yo creo que llegó la hora de que el Banco Central no puede estar manejando sencillamente toda la información económica. Es importante los contrapesos en las economías. Es importante tener otras instituciones especializadas solamente en cuentas nacionales que puedan sencillamente hacer cálculo del Producto Interno Bruto, hacer cálculo de los indicadores del mercado de trabajo, porque los bancos centrales en estos tiempos solamente se están dedicando a la política monetaria y a mantener la inflación regulada. De manera que yo creo que esto debería llamar mucho la atención, porque mucha gente se torna incrédula con respecto a las informaciones que se presentan del Banco Central. No estamos negando que la economía crezca, es verdad que la economía crece, pero hay que ver sencillamente las magnitudes. Son magnitudes que llaman la atención, y no solamente a quizás el ciudadano común, sino también a todos aquellos que son expertos en la materia, y que verdaderamente este informe ha dejado atónito a muchas personas. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa.